Hola, ¿cómo están? Dios Todopoderoso me los bendiga a cada uno de ustedes. Les agradezco por estar aquí. En el día de hoy les hablaré sobre el pasaje del capítulo 8 del libro de Ezequiel. Esta es una profecía dada por Dios a Ezequiel. Este tema lo he titulado Los que gimen y que claman. Espero que este mensaje de parte de nuestro Dios pueda serle de edificación y sabiduría. Antes de iniciar, vamos a ponerlo en las manos del único, en las manos de Dios. Padre bueno, Padre de la gloria, Padre de misericordia, Señor. Venimos ante ti, Señor, a honrarte una vez más, a glorificar tu santo nombre, Padre. A darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede, Señor, de traer tu palabra, Señor. Toca aquellos corazones, Señor, que tengan la oportunidad de escucharlo. Bendícelos y protégelos, Señor. Estos favores te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, Señor. Pues bien, procederemos a dar lectura al capítulo 8 completo, el cual se compone de 18 versículos del libro de Ezequiel, que dicen lo siguiente. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las cervejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaba sentada varones de los 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí
mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré, no los oiré. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En este capítulo 8, Ezequiel empezó a ver diferentes visiones. Comienza en el 5º año del cautiverio del rey Joaquín. Este tiempo que se describe de las visiones ocurrieron aproximadamente 1 año y medio después. En el comienzo de la visión, Ezequiel ve la gloria del Señor en el templo de Jerusalén. Y al final de la visión, veremos cómo esta gloria se va. Cronológicamente, se proporciona una fecha correspondiente al 17 de septiembre del año 592 a.C. Es decir, más de 1 año después de que Ezequiel recibió su llamado profético. Vemos de la lectura de los versículos antes señalados que Ezequiel estaba sentado en su casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de él. Ezequiel era muy respetado como profeta de Dios. Cuando él dice, la mano del Señor Dios cayó sobre mí allí, quiere decir que Ezequiel sintió la presencia, sintió la fuerza de Jehová sobre él. Vemos en los versículos 2 al 4 que Ezequiel en una visión es transportado a Jerusalén. Ezequiel vio algo similar a la semejanza que vio en la visión, que vio en esa visión de Dios y su gloria. Era una representación de Dios en alguna semejanza humana. Algo como una mano agarró a Ezequiel por el cabello y el espíritu lo llevó entre el cielo y la tierra, trasladándolo a Jerusalén. Ezequiel tuvo esta visión espiritual de Jerusalén en los días cuando Jeremías sirvió como profeta. En el periodo entre la segunda invasión de los babilonios y su conquista final de Jerusalén. Ezequiel vio 4 abominaciones en el templo. Probablemente no eran literales en el sentido de que estaban sucediendo todas al mismo tiempo en el templo. Y Ezequiel vio esto en tiempo real. Dios le mostró a Ezequiel qué fue lo que sucedió literalmente, tanto en el sentido externo como en el espiritual. Por ejemplo, el ídolo escandaloso estaba asociado con el rey. Las imágenes
e incensarios asociados con los líderes de la ciudad. El llanto sobre Tammuz estaba asociado con las mujeres y la adoración del sol estaba asociada con los sacerdotes. Cuando se habla en el versículo 3 sobre la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, aquí vemos que Ezequiel vino al templo. Como sacerdote tenía especial interés, no solo en el templo, sino también en todo lo que sucedía allí. En su visión, Ezequiel aparentemente vio una imagen idólatra, una imagen de celo, de pie en el patio interior, posiblemente fuera del templo. ¿Por qué se llamaba imagen de celo? Porque provoca celos. Es decir, era un insulto tanto para Dios como para su templo y su santo pueblo. Vemos que Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, eliminó la idolatría de Judá. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 5, al cual le vamos a dar lectura. Y dice lo siguiente. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Gloria a Dios. ¿Qué vemos de esto? Que Manasés, hijo de Ezequías, lo restauró y lo hizo peor que nunca, incluso poniendo un ídolo en el templo. El hijo de Manasés, Amón, continuó la idolatría de su padre, patrocinada por el Estado. El rey Josías limpió a Judá de la idolatría y quemó el ídolo que Manasés había puesto en el templo. Y ahora vemos que el ídolo en el templo había regresado. En su visión, Ezequiel vio la misma gloria de Dios que vio en la llanura. La gloria de Dios estuvo presente en el templo de Dios en Jerusalén. Llenó el tabernáculo y más tarde el templo. Al final de esta visión, la gloria del Señor ya no estará más en el templo. Cuando dice en el versículo 5, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. A Ezequiel se le indicó que mirara hacia el norte. Y una vez más, Ezequiel vio este ídolo en el patio del templo. Fue llamada la imagen de los celos porque provocó a Dios a los celos sagrados. La conexión de esta imagen con la puerta norte
fue significativa, ya que conectaba esta imagen de celo con la realeza y el rey. Esta fue la más honorable de las 3 puertas de entrada, porque al estar el palacio real al lado norte del templo, el rey lo habría usado cada vez que fuera a adorar. Los versículos 6 al 8 hablan de las grandes y mayores abominaciones. Ezequiel vio la imagen de los celos y Dios le dijo que representaba las grandes abominaciones de Israel. La idolatría era tan persistente y ofensiva para Dios que lo hizo decidir ir muy lejos. Este era el santuario de Dios, pero lo dejaría a causa de las grandes abominaciones. Lo que vio Ezequiel fue terriblemente malo, terriblemente malo. Dios le prometió mostrarle cosas peores, es decir, abominaciones mayores. Cuando dice, hijo de hombre, cava ahora en la pared para ver esas abominaciones más grandes, Ezequiel tuvo que cavar a través de una pared para ver su visión, lo que había dentro del mismo templo. Lo que había dentro del mismo templo. ¿Qué vio Ezequiel detrás de la pared? Cuando dice que vio toda forma de reptiles y bestias abominable y todos los ídolos en su visión, Ezequiel vio el interior del templo con toda clase de cosas inmundas e idólatras, plasmada por todas partes de las paredes. Por todas partes de las paredes. Se presumía que el interior del templo tenía querubines rodeando el trono completamente de Dios representado en las paredes, y en cambio tenía ídolos repugnantes. Y Dios le llamó a todo esto malvadas abominaciones. El versículo 11 dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Es decir, delante de estas imágenes repugnantes e idólatras estaban los líderes de Israel, cada uno con un incensario que proyectaba una nube de incienso. Ofrecieron servicio sacerdotal e incienso asociado con oraciones en medio de la idolatría y la impureza. Dios le mostró a Ezequiel que la visión era acerca de lo que los líderes de Israel hicieron en la oscuridad y en la habitación de sus ídolos. No se trataba de lo que los líderes hicieron en el templo, sino que el lugar oculto de su corazón estaba lleno de actos oscuros e idolatría. Sin embargo, continuaron su servicio como si todo estuviera bien, como si todo estuviera bien. El versículo 12 dice, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Todos ellos excusaron su pecado porque no pensaron que Jehová los veía. También excusaron su pecado porque creían que Dios había abandonado a Israel, cuando en realidad ellos habían abandonado a Dios. Y eso mismo
vemos hoy en muchos templos que le dan la espalda al Señor, que ignoran lo que está escrito en su palabra, que han violado el pacto interno de Dios, que adoran imágenes. Ellos renegaron del poder de Dios y dijeron, si Dios no existió, entonces nadie necesita preocuparse por él. Y es lamentable que la misma actitud exista hoy en día. Los versículos 13 y 14 dicen, una vez más, mujeres llorando por Tamuz, me dijo después, vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ezequiel vio idolatría fuera del templo y corrupción entre los líderes internos. Sin embargo, aún había grandes abominaciones por ver. Cuando señala, he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, vemos que esta es la única mención de Tamuz en Ezequiel y en el Antiguo Testamento. Este fue otro ejemplo de culto pagano. Y Tamuz era una deidad adorada por muchos en las naciones vecinas, a menudo con ritos inmorales e impuros. Ezequiel estaba consternado, porque las mujeres estaban allí en el lugar sagrado, reservado solo para los sacerdotes debido a su idolatría inmoral. Dios, vemos aquí, que continuamente le prometió a Ezequiel que vería abominaciones cada vez mayores. Esta vez su visión la mostraría en el patio interior de la casa del Señor. La idolatría de los ancianos estaba escondida en el templo y practicaban su idolatría abiertamente. El versículo 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estos hombres estaban parados donde los sacerdotes normalmente se pararían para bendecir a la gente. Sin embargo, con el templo detrás de ellos y el altar delante de ellos, ¿qué quiere decir? Sus rostros hacia el oriente, que adoraban al sol. No adoraron a Jehová, ni siquiera en su propio templo. Adoraron al sol como lo hacían las demás naciones paganas. Vemos aquí con este accionar que estos adoradores mostraron su desprecio por Dios, al pararse de tal manera que dieron la espalda al templo mientras reverenciaban el sol. Por eso es que el juicio de Dios vendrá pronto sobre la tierra. Pronto vendrá sobre la tierra. En el versículo 17 se hace una pregunta. ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones? En su visión del templo, Ezequiel vio una terrible
variedad de idolatrías y abominaciones. Los líderes y el pueblo de Jerusalén lo consideraban algo trivial. Dios no lo hizo. Su rechazo a Jehová y su verdadera adoración llevaron a un colapso en el orden social. Los habitantes de Judá no se contentaron con provocar al Señor con sus abominaciones. También habían llenado la tierra con violencia e injusticia a causa de las grandes idolatrías y los pecados de Jerusalén, y de que el pueblo consideraba todo como algo trivial. El juicio de Dios estaba asegurado y no podía ser rechazado. Lo que han hecho en contra de Dios y se sigue haciendo es abominación a los ojos de Dios. Y Dios cerrará sus ojos frente a ellos y vendrá su juicio. Vendrá su juicio sobre la tierra, porque solamente a uno hay que adorar por los siglos de los siglos, y ese se llama Jehová de los ejércitos, Dios amado, Dios poderoso y Dios de misericordia. Esto pasa hoy, esto lo vemos hoy en día. Nuestro Dios nos dejó los mandamientos para guardarlos. Nos dejó el día de reposo que lo instituyó el día sábado, siendo este el sello de Dios, de los cuales se reconocerá quienes siguieron la luz de la verdad, quienes siguieron la voluntad de Dios y obraron conforme a sus mandamientos y sus escrituras, y no tergiversaron sus palabras a su antojo y su manera como se ve hoy en día, ocultando el rostro ante Dios, dándole la espalda a su verdadera ley, a su verdadero pacto. En ese sentido, les hablaré de unos apuntes de la mensajera del Señor, Elena G. de White, tomado de su capítulo 10 de Joya de los Testimonios, tomo 2, titulado El sello de Dios. El que escuche, entienda. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Luego de llegar a tener amistad y la confianza en firme, he hablado con hermanos protestantes sobre temas de salvación. Como a ellos le ha sido enseñado que la iglesia verá tribulación porque el Señor la levantará. Entonces le pregunto, ¿qué méritos tiene la iglesia para que el Padre la trate mejor que al pueblo de Israel literal? En ese mismo tenor pregunto, ¿qué méritos tiene el adventista del séptimo día para no ser tratados como a los otros? La mala enseñanza y la despreocupación del estudio individual de las escrituras ha conducido a este grave error. La orden es
pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en la forma de la religión, faltaban al poder y la presencia de Dios. ¿Cuáles son las abominaciones? La orden es: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en sus frentes. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de ir, y herid, no perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Obsérvese bien cómo la intensidad de las abominaciones va en aumento. También noté cuál es la que llega al colmo de la iniquidad. Todos los que tienen o han tenido puestos de responsabilidad y son perros mudos, tienen una sola recompensa: sufrir los efectos de las almas de la destrucción. En resumen, ya para terminar, la mensajera del Señor sigue diciendo que vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecerán juntos. Todos perecerán juntos. Hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, busca hoy el rostro de Dios. Iglesia, tú que duermes, despierta, porque pronto vendrá
el juicio de Dios sobre ti. Reconoce a Dios, reconoce su ley, reconoce su día de reposo, reconoce el sello santo que nos dejó en su palabra de guardar su sábado. No reniegues, no te fundes en tus propias fuerzas o en tu propia sabiduría. Recuerda que si no te humillas hoy y cumples el mandato de Dios, serás arrancada y vuelta polvo. Hoy te hago un llamado, que busques de Dios, que cumplas con su pacto, que adores, que le adores a Él, que no sigas en idolatría, que no sigas mancillando el nombre de Dios, porque llegará el día en que el Señor cerrará sus ojos y no te mirará jamás. Jamás te mirará. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Te honramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Solo queremos cumplir tu divina voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Estos favores te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.